Allimp'unchay kachuntukuywankunapa. Como parte de la unidad de estructuración de textos argumentativos, en esta ocasión explicaré sobre la organización de los párrafos argumentativos. En la anterior sesión habíamos anticipado que el propósito de estos textos es reflejar la perspectiva propia respecto a cualquier tema o realidad. Escribir un texto argumentativo es en realidad decir tu opinión personal, como en este pedazo de la historieta de Mafalda. Miguelito observa su dedo al lado de la torre y para él, desde su perspectiva, su dedo es mucho más grande, ¿no? Y le dice a Mafalda, sorprendente, mi dedo es más grande que la torre de aquella casa. Mafalda, consternada, le pregunta, ¿sabes por qué lo ves más grande, Miguelito? Y Miguelito le responde, claro, es porque el dedo es mío y me importa muchísimo más que la torre. Y precisamente esto es lo que se hace en los textos argumentativos. En función a tus experiencias previas, a tu modo de vida, a tu concepción de mundo, ves cierta realidad desde tu perspectiva. Expones esa tu perspectiva, pero siempre con el propósito de convencer a los demás de que el dedo es más grande que la torre. Con esta aclaración, quiero nuevamente hacer una diferenciación de un texto expositivo y un argumentativo. Un texto expositivo es una suerte de texto descriptivo, pero de una realidad más abstracta. Por tanto, su discurso tiene más un tono explicativo. En este ejemplo dice, los estudiantes del taller de redacción desarrollaron competencias lingüísticas para escribir textos argumentativos. Ellos diferencian un texto narrativo de un descriptivo, un expositivo de un argumentativo. Pueden organizar sus ideas usando organizadores gráficos como también de forma mental. Cada uno tiene estilos propios de redacción. Sus exposiciones son coherentes, aunque les falta fortalecer el uso de los signos de puntuación. Sus fortalezas radican en la capacidad de producir ideas propias, siempre basadas en su experiencia propia, como en su práctica pedagógica. Como se puede ver en este párrafo, se plantea una idea principal y se desglosa la misma en el desarrollo del párrafo. Por tanto, lo que predomina aquí es más una descripción de las competencias lingüísticas logradas por los estudiantes. En cambio, en un texto argumentativo, predomina más la percepción del autor. En este caso, el argumento principal dice, la adecuada producción textual de los estudiantes del taller de redacción refleja el tipo de educación en el que fueron formados. Esta es la perspectiva del autor. Según él, el hecho de que los estudiantes tengan una adecuada producción textual se debe a la educación previa que tuvieron, ¿no? Y para demostrar esto, va mostrando diferentes subargumentos. Todos los estudiantes de este semestre pertenecen al área humanística, ninguno es del área tecnológica. Por lo tanto, a lo largo de su formación estuvieron expuestos a constantes lecturas de diferentes textos. Muchos de ellos estudiaron en unidades educativas de convenio, los cuales, además de no realizar paros, se caracterizaban por exigir excelentes rendimientos académicos. Como se puede ver, todos estos subargumentos tratan de sostener este argumento principal. Y lo que predomina aquí es una argumentación con el propósito de persuadir al lector, de hacerle pensar que su punto de vista es el adecuado. Los párrafos argumentativos está compuesto por un argumento principal que responde al argumento central del texto y a su vez de
subargumentos que responden a este argumento principal. Este párrafo es un extracto del texto de Maturana 2012 y dice: la sana competencia no existe. Este es su argumento principal y en lo que sigue quiere demostrar este argumento. Y empieza diciendo: la competencia es un fenómeno cultural y humano y no constitutivo de lo biológico. Como fenómeno humano, la competencia se constituye en la negación del otro. Observen las emociones involucradas en las competencias deportivas. En ellas no existe una sana convivencia porque la victoria de uno surge de la derrota del otro. Y lo grave es que bajo el discurso que valora la competencia como un bien social, uno no ve la emoción que constituye la praxis del competir y que es la que constituye las acciones que llegan al otro. En este párrafo se puede evidenciar, por un lado, precisión. Todo texto tiene un trasfondo contextual que no es explícito. Lo que se escribe explícitamente tiene que ser lo más preciso posible para que el lector pueda, en la medida de lo posible, acercarse a las ideas del autor. Asimismo, cuando escribimos, es necesario generar interés, simpatía por nuestras ideas. De ahí que el uso de los sarcasmos, más cuando tienen un tono fuerte, no sean aceptables para un texto académico. Nuestros argumentos y los subargumentos que vayamos usando tienen que generar precisamente esto, ¿no? Simpatía no con el texto, no con el autor, sino con las ideas del autor. Ahora pasamos a ver la organización interna de los párrafos argumentativos y para eso veremos 6 tipos de párrafos argumentativos. Primero, el párrafo que tiene una argumentación lógica. Luego un párrafo argumentativo cuyos subargumentos sean un ejemplo. En el tercero, párrafos argumentativos donde haya una suerte de acumulación de subargumentos. El cuarto, los párrafos de contraargumentación. Y finalmente, el argumento de autoridad. Esta clasificación es realizada en Alandia 2008. Empecemos con el párrafo argumentativo, donde se presenta una argumentación lógica de causa y efecto. Un párrafo donde los argumentos se presenten de forma lógica, es decir, bajo una lógica de causa-efecto. La Revolución del 50 marca un hito en la historia de la liberación indígena. El excesivo abuso, esta vez de los patrones criollos, hizo que los originarios se unieran en el objetivo común de la liberación. Como consecuencia, en esos años se produjo en el país una serie de cambios en el ámbito político, económico y social en favor de los indígenas. Esto que está marcado con negrita llegaría a ser el argumento principal. Para sostener, demostrar este argumento principal, el autor presenta sus subargumentos, primero mencionando la causa de la Revolución del 50, una de las causas en realidad, y luego el efecto de la revolución misma. Esta es la estructura de un párrafo argumentativo con una secuencia lógica de causa-efecto. Veamos otro ejemplo. El menosprecio de las lenguas originarias en la escuela mutiló lingüística y culturalmente a muchos jóvenes adultos de estos tiempos. Muchas instituciones escolares prohibían el uso de idiomas propios en la escuela. Para muchos de nuestros padres esta prohibición fue acompañada de actitudes agresivas, no solo al idioma, sino a las personas de origen nativo.
Entre los efectos más relevantes de esta castellanización en ámbitos educativos se dieron los procesos de castellanización forzada para los niños de ese entonces y que alcanzó a muchas generaciones posteriores. La mayoría de los castellanizados en los 50s y 60s de forma muy estricta evitaron la transmisión de su lengua materna. Y estas nuevas generaciones, al tener competencias básicas en idioma originario, convirtieron a sus hijos en monolingües nuevamente, esta vez en castellano, quitándoles a su vez valores y saberes culturales. En este párrafo, esto que está con negrita llegaría a ser el argumento principal, y para demostrar esta idea el autor presenta sus subargumentos mencionando la causa del menosprecio de las lenguas originarias en la escuela y posteriormente los efectos de este menosprecio. Ahora veamos el segundo tipo de párrafo, que es un párrafo argumentativo con un recurso de ejemplificación. Las migraciones permanentes e incluso las temporales hacia el extranjero generan familias transnacionales, donde se tiende a una pérdida de la subjetividad. Tal es el caso de muchas familias del Valle Alto, donde se puede evidenciar hermosos chalets, pero no familias, ya que una de la mayoría de los padres se encuentra en Estados Unidos o España, quedando los hijos al cuidado de algún familiar y por lo general aprendiendo a vivir por sí mismos. En este tipo de párrafos se plantea primero el argumento principal y para demostrar este argumento lo que se hace es presentar un caso específico. Esto de las migraciones hacia el extranjero se ha suscitado en diferentes partes de Bolivia, pero la autora toma un caso específico, más o menos conocido por todos, para sustentar su idea. Entonces, este llegaría a ser el argumento principal y el resto los subargumentos, la descripción de un caso particular. Tenemos otros ejemplos más. El segundo dice: en muchos países es normal que la mayoría de su gente pueda hablar hasta 3 idiomas. Así es en la Unión Europea, donde las personas están preparadas para aprovechar todas las ventajas de la ciudadanía europea y el mercado único. En este párrafo, este es el argumento principal. El resto es el argumento secundario o subargumento, que llegaría a ser la descripción de un caso específico. El tercer ejemplo dice: el deseo de lucrar lleva a la gente a incautarse de lo ajeno. Desde luego hay excepciones. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos funcionarios públicos y privados se organizan para quedarse con parte del dinero público? Señores y señoras, es que hay que vivir de acuerdo con los estándares de cierto nivel de vida y para eso se aprovechan del poder. En este texto, esta parte es el argumento principal y el resto el subargumento. Y este subargumento llegaría a ser un ejemplo concreto de cómo este deseo de lucrar lleva a la gente a incautarse de lo ajeno. El tercer tipo de párrafo argumentativo. Este tipo de párrafo se parece mucho a la descripción de características que habíamos analizado en los párrafos expositivos. Es similar. Actualmente muchos seres humanos son tan individualistas que no guardan consideración a las demás personas. El individualista vive enajenado del derecho de los demás seres humanos. Su afán de comodidad muchas veces rebasa el beneficio de los otros y su deseo de lucrar los lleva, desde luego hay excepciones, a incautarse de lo ajeno. En este párrafo, este es el argumento principal y alrededor de este se van tejiendo o presentando otros subargumentos. Es una suerte de descripción o explicación de lo ya mencionado aquí. ¿Cómo es que muchos seres humanos son tan individualistas
que no guardan consideración a las demás personas, pues las personas que viven enajenados del derecho de los demás, su afán de comodidad, debería ser el argumento 2, y su deseo de lucrar. Analicemos ahora un tercer ejemplo. A medida que lo voy leyendo, ustedes van determinando la acumulación de los argumentos expresadas en los subargumentos. Los hombres, aunque probablemente tienen el mismo origen, no son todos iguales. Los hay de diferentes razas y distintos tipos. Físicamente desiguales. Los unos son altos y los otros bajos. Estos son gruesos, aquellos delgados, algunos sucumben a las inclemencias del tiempo, mientras otros se desarrollan ventajosamente bajo el azote del agua, del viento y de los rayos solares. En lo moral, son tanto más desiguales que en lo físico. En algunas tribus semibárbaras el robo es una habilidad. En nuestros pueblos cultos, un delito. El mormón cree en la poligamia, el católico la rechaza como crimen social y religioso. El soldado mata sin haber recibido ofensa. El ministro prefiere la muerte al dolor de ser su victimario. Y en lo intelectual varía desde el idiota hermano de la bestia hasta el sabio émulo de Dios. En este párrafo, esto que está marcado con negrita llegaría a ser el argumento principal y el resto los subargumentos. En estos subargumentos ya no existe la descripción de un caso concreto. Lo que existe es más bien una acumulación de argumentos. Primero, el autor nos menciona cómo es que los hombres se diferencian en el aspecto físico, luego cómo los hombres se diferencian en el aspecto moral y finalmente en lo intelectual. Con esta acumulación de argumentos soporta su argumento principal. Leamos otro ejemplo. A través del contacto con los europeos, algunos pueblos asumieron elementos de la cultura foránea y llevaron a los otros pueblos indígenas con los cuales tenían relaciones. Claramente, mientras más distante sea el pueblo indígena que recibe de segunda mano los elementos europeos, menor será la influencia y el cambio. Si un elemento cultural, un objeto, un canto, etc., europeo pasa por varios pueblos indígenas, en cada pasaje pierde parte de su contenido cultural. En este párrafo, esto llegaría a ser el argumento principal y el resto los subargumentos. Dentro de los subargumentos hay un subargumento 1 y un subargumento 2. En cuarto lugar tenemos los párrafos argumentativos con una contraargumentación, que en realidad no son más que la presentación de una idea positiva y una negativa en un mismo párrafo. Leamos. El sistema de vida de las comunidades campesinas, a diferencia de las comunidades citadinas, se sostiene en valores que generan un vivir bien, armonía, reciprocidad y respeto. No obstante, al interior del mismo también existe discriminación, ya que ellos menosprecian las capacidades y el hábitat del hombre citadino. Con todo, el comunario que vive en base a la cosmovisión andina y el citadino en base a la cosmovisión occidental siguen siendo solo hombres que viven en contextos diferentes. Este párrafo es un modelo ideal de la contraargumentación, pues inicia presentando el argumento principal y dentro de la subargumentación se presenta el contraargumento con una síntesis. Lo ideal es que un párrafo argumentativo iniciando en el argumento principal con una idea positiva, luego contraargumentando esta idea y al final haciendo una síntesis de ambas. Veamos otro ejemplo. A medida que lo voy leyendo, ustedes ya pueden ir determinando la estructura de este párrafo. El médico puede curar eficazmente las posibles enfermedades.
Durante años en algunas sociedades no ha habido médicos y mediante procedimientos se han curado y prevenido las enfermedades. A pesar de todo, el conocimiento científico y los médicos como poseedores de ese conocimiento son de una gran eficacia para la salud. Esto llegaría a ser el argumento principal. El resto serían los subargumentos. Y dentro de estos subargumentos se tiene una parte que es el contraargumento y la parte final, la síntesis. No todos los párrafos tienen esta estructura, muchos se quedan en la contraargumentación. Veamos un ejemplo. El sindicalismo agrario fue fortalecido por el régimen del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, y el poder de los dirigentes campesinos alcanzó grados muy altos, tanto a nivel regional como nacional. Pero como grupo social, estos sectores campesinos nunca fueron proyectados económica ni socialmente por el Estado revolucionario. Analizando este párrafo vemos que este es el argumento principal del autor y todo esto el subargumento, que llegaría a ser el contraargumento. El argumento de autoridad no es más que una cita. El detalle con la cita es que tenemos que considerar que es el argumento de otra persona que tiene que soportar nuestras ideas, nuestro argumento. Existen dos tipos de cita. La primera es una cita textual y la segunda es una cita paráfrasis. Dentro de la cita textual tenemos dos tipos de citas. La textual corta, es decir, una cita en la que se tenga menos de 45 palabras, y la cita textual larga, que contendría más de 45 palabras. Si bien ambas citas son extractos, copias de un texto tal cual sin realizar ningún cambio, se diferencian en la modalidad de presentación y eso lo veremos después. En la cita paráfrasis también se tiene dos tipos. En realidad la paráfrasis es una sola, pero muchos realizan citas semi-parafrásicas, no llegando a ser una paráfrasis total. Entonces vamos a diferenciarlas en ese sentido. Empecemos con la cita textual corta, es decir, aquella que tiene menos de 45 palabras. El aprendizaje en la cultura andina se desarrolla en un entorno espaciotemporal situado basado en la práctica. Castillo, 2005, página 67, dice que el aprendizaje indígena en general se sustenta fundamentalmente en la estrategia de la visualización, antes que la interacción verbal. Por lo tanto, se habla de una pedagogía visual táctil antes que oral, donde poco se usa la idea de enseñar. Esto que está señalado con negrita es el argumento principal y el subargumento llegaría a ser una cita, es decir, el argumento de otra persona. Dado que esta cita contiene menos de 45 palabras, se la adjunta al párrafo nuestro, pero se la diferencia con estas comillas. La cita en realidad inicia aquí y finaliza aquí. Esta parte, Castillo 2005, dice que el aprendizaje indígena en general llegaría a ser un enlace para poder presentar la cita. Ahora bien, esta referencia puede estar al lado del autor o puede estar aquí al final, como en este caso. Es la misma cita, la única diferencia es que la referencia bibliográfica que antes estaba aquí, ahora la hemos llevado al final de la cita, lo cual implica que pongamos el punto seguido o aparte después de la referencia. Ahora leamos otro párrafo donde se ve la cita textual, se encuentra aquí al centro. Primero leemos.
La nueva propuesta curricular del Ministerio de Educación y Culturas, en la descripción de la epistemología del sistema educativo plurinacional, asume elementos de la forma indígena originaria de comprender los conocimientos y saberes. Según el Ministerio de Educación, la epistemología del nuevo sistema educativo se construye a partir de la relación del ser humano con el cosmos, la naturaleza y la comunidad, y encuentra explicaciones y razones integrales para desarrollar una conciencia histórica, social y cultural propias. 2008, página 31. Según esta misma propuesta, los saberes y conocimientos son tratados desde una visión holística, cíclica y complementaria, basada en las dimensiones ser, conocer, hacer y decidir para vivir bien. Este es un párrafo extraído de un texto. Esto llegaría a ser el argumento principal. Esta parte, como ya habíamos dicho, llegaría a ser el enlace de nuestras ideas con la cita. Por lo general, cuando se pone una cita corta, tenemos que enlazarla a nuestra idea. Puede hacerse esto incluso con un conector o de esta manera, presentando previamente al autor y la referencia temática, para luego recién añadir la cita, la cual tiene que estar entre comillas y al finalizar su referencia. Esta referencia, repito nuevamente, puede estar aquí adelante o puede estar aquí. Esto dependerá del estilo de redacción. Por último, en este párrafo tenemos una interpretación de lo mencionado en la cita. Este también sería la estructura ideal para un párrafo que contenga una cita textual. No obstante, esto siempre va a depender del hilado de sus ideas y del estilo de redacción que ustedes manejen. Ahora bien, veamos cuál es la forma de presentar una cita textual larga, es decir, un extracto de ideas que tenga más de 45 palabras. Leemos. Las formas de vida y de la concepción de la sociedad indígena, a pesar de ser subalternizada y negada, siempre está presente como distinta a la concepción moderna occidental. Zavaleta decía, la idea andina clásica del espacio será para siempre distinta de la idea oligárquico-gamonal regional y no nacional del espacio. La idea originaria del espacio, porque ese espacio era referente de la organización primigenia de la vida, se opone, por tanto, al concepto patrimonial del espacio, o sea que aquí disputan dos concepciones, ambas especialistas. 1989, de la página 29 a la 30. Al igual que en la cita textual, se puede evidenciar un argumento principal y una cita textual en bloque. Cuando decimos en bloque, nos referimos a que esta tiene que estar separada del párrafo nuestro, de nuestras ideas, en otro párrafo. Cuando decimos en bloque, nos referimos a que la cita, esta cita en bloque, esté separada de nuestro párrafo con un espacio en otro párrafo y a su vez esté distinguida del resto de nuestro texto por estar 1,5 centímetros más adentro en relación al margen del documento. Algunas instituciones de hecho mencionan que esta distinción en el margen también debería realizarse en el margen derecho. No obstante, algunas consideran que aunque existe esta distinción en el margen izquierdo ya es suficiente. En todo caso, habrá que revisar la normativa institucional. En la cita textual en bloque, además de nuestro argumento principal, se tiene un enlace. En este caso es un enlace más corto, solo se menciona al autor y un verbo que enlaza la cita textual en bloque. Y al final
entre paréntesis se presenta el año de publicación y las páginas en las que se encontraban esta cita. Aquí se tiene 2 páginas a pesar de que es una cita corta, y esto es porque probablemente una parte de la idea estaba en la página 29 y la otra en la página 30. Estos son casos excepcionales. En la redacción académica se exige que las citas textuales largas sean como máximo un párrafo y medio. Veamos otro ejemplo que dice: la producción textil es una forma privilegiada de representación simbólica en el mundo andino. Es una forma de transmisión de conocimientos en la que la decodificación implica un involucramiento subjetivo del decodificador desde su cultura y experiencia de vida. Así, cada prenda a modo del habla de su tejedora, el parole Saussure, expresa una perspectiva más individual del territorio y su vida. A un nivel superior, los diferentes géneros textiles, aguayo, poncho, gualguepo, istalla, faja, cada uno en su distinta manera y a modo de diferentes lenguas o dialectos, la lengua de Saussure, encarnan otros aspectos en común del territorio andino y su vida. Arnold y Yapita, 2000, página 47. Esta primera parte llegaría a ser el argumento principal del autor, las ideas propias del autor, que son acompañadas o validadas con el argumento de un estudioso de la temática. ¿Ya? Esta sería la cita textual en bloque. Y está en bloque, repito nuevamente, porque tiene más de 45 palabras. Para saber cuántas palabras tenemos en la cita, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el texto, toda la cita, y revisar en la parte inferior, y ahí nos indica el número de palabras que tenemos. A diferencia del anterior párrafo, aquí tenemos como enlace solamente un conector, como ya les iba anticipando. No menciona al autor previamente, sino que directamente lo hace al final del párrafo. Pone a los autores, el año de publicación y la página de donde sacó el texto. Esto de llevar al autor adelante o dejarlo al final es cuestión de elección propia. Dependerá en qué medida ustedes ya hayan mencionado a este autor. De seguro el autor de este texto no lo insertó aquí porque en el anterior párrafo ya mencionó el nombre de estos autores. Esa podría ser una de las causas, ¿no? Esto de añadir el nombre del autor de la cita adelante o después dependerá mucho de las veces con que ha sido mencionado el nombre. De hecho, cuando se va citando al mismo autor en una misma página, algunos ya no suelen poner el nombre y en lugar de ello ponen ibit, que quiere decir que la referencia de esta cita es la misma de la anterior, siempre que sean los mismos autores, mismo año, misma página. Si no fuera la misma página, entonces escribimos ibit y añadimos la página. Esto, en todo caso, estaría sustituyendo a los autores y al año. Esta estrategia solamente es válida cuando la referencia previa está en la misma página. Si estuviese en otra página, ya correspondería volver a escribir el nombre del autor, el año de publicación y la respectiva página. Bien, ahora vayamos a la cita paráfrasis. La paráfrasis es una estrategia de redacción que consiste en sintetizar el lenguaje complejo o especializado de cierto autor con el propósito de usar un lenguaje propio. Esto suele hacerse con 2 propósitos. Por un lado, muchas veces la cita que queremos usar tiene un lenguaje especializado que muy pocas personas podrían comprender, solamente los especialistas, por decir.
Entonces cambiamos el lenguaje y usamos nuestras palabras en un lenguaje más sencillo. También podríamos usar este recurso cuando la cita que queremos usar es demasiado extensa. Entonces lo que hacemos es sintetizar las ideas del autor en nuestro lenguaje. Según Umberto Eco, muchos no logran hacer esta cita paráfrasis. Lo que hacen más bien es una semiparáfrasis. Por ejemplo, en esta cita de López, una semiparáfrasis según Umberto Eco sería agarrar la idea del autor y cambiar algunas partes. Este sería el argumento principal y ya cuando queremos insertar la cita, podemos ver aquí, lo que el autor ha hecho aquí es quitar esta palabra y quitar esta parte. Lo único que ha puesto es muy, ha reemplazado estas dos palabras por muy, luego quita estas palabras y esta. Entonces, lo único que ha hecho aquí el autor es ir quitando algunas palabras para ir reduciendo el tamaño de la cita. Pero no hay lo que Umberto Eco menciona de una paráfrasis, una síntesis propia. Aquí se puede evidenciar que sigue siendo el lenguaje del autor, con la única diferencia de que se van reduciendo algunas partes. Entonces, esta sería una semi-paráfrasis en realidad. Una paráfrasis total, según Umberto Eco, es cuando se logra tomar las ideas del autor y transponerlas en un lenguaje propio de forma sintética, como en este caso. Todos los niños pueden aprender un idioma siempre que lo escuche bastante. Entonces, se ha sintetizado la idea, de hecho se ha tomado solamente esto. Cuando se hacen las citas paráfrasis, por lo general no se requiere poner página, aunque algunos realmente prefieran poner la página de donde se sintetizó. No es necesario porque en algunas ocasiones se hace paráfrasis de capítulos enteros, páginas o de toda una parte de un artículo, libro, etc. De ahí es que no se considere necesario. Ahora, en las citas paráfrasis también hay estas palabras de enlace, ¿no? En este enlace nos está mencionando la autora el autor de la cita parafrásica y el año, y el verbo que enlaza la idea. La referencia puede estar antes que la cita paráfrasis o puede estar ubicada después. Retomando el mismo ejemplo, tenemos el argumento principal y la cita parafrásica, ¿no? Ya sintetizada de la cita textual. Pero aquí el enlace de la idea principal con la cita es solamente un conector. Y al final recién menciona el autor de la cita y el año de publicación de su libro. Esta es otra alternativa. De hecho, les recomendaría ir intercalando diferentes formas, de modo que su texto se haga más diverso. Otro elemento a considerar al momento de presentar citas en nuestro texto argumentativo es esto de la cita de cita. Me refiero a las situaciones en las que no siempre podemos acceder al documento de primera fuente. Entonces leemos otros documentos donde se citan a las fuentes primarias. De hecho, esto es poco recomendable, pero si no se puede acceder al documento de fuente primaria, entonces la forma de tratar la cita es de la siguiente forma. Supongamos que este es el texto que nos interesa y en este texto de Patricia Landia, cuyo documento titula Competencias textuales, en la página 136, cita esta autora a Teun van Dijk. Teun van Dijk es un especialista en el análisis discursivo, pero por cuestiones de tiempo no he podido leer este documento. Por tanto, agarro la cita extraída de Patricia Landia, que es esta parte, este gráfico. Tengo que buscar a Teun van Dijk. Aquí está. Entonces,
si está citado en su bibliografía, puedo usar esta cita en mi texto y lo haría de la siguiente forma. Aquí está la idea, el argumento principal mío. Y aquí está Teun Van Dyck. ¿De qué año es su libro? 1997. Y aquí cito en pie de página, pongo la bibliografía que encontré en el libro de Alandia. De hecho, Alandia usó dos textos de Van Dyck, uno del 2000 y uno de 1997. Entonces me fijo aquí, pero el que cita anteriormente es de 1997. De hecho, creo que hay un error aquí porque en el texto dice 1996 y aquí 1997. Esta es una de las razones por las que hay que tener mucho cuidado con la redacción de la bibliografía y de las referencias bibliográficas. Con todo, ya en mi texto yo elegí poner el de la bibliografía, ¿no? Entonces, en mi texto yo menciono a Teun Van Dyck, el año de publicación de su texto, y en pie de página menciono la bibliografía. Posteriormente me digo citado por o mencionado en Alandia, el año de publicación, y aquí le estaría faltando la página de donde sacamos este gráfico, que en este caso sería de esta página. Para cerrar, quiero mencionar que una mayoría de los párrafos presentados en este video tutorial fueron extraídos del texto de Patricia Alandia, de su libro Competencias Textuales, curso de redacción para estudiantes de educación superior. Algunos otros tienen al autor al final del párrafo, algunos pocos son de mi autoría y otros que no tienen su autor tienen su referencia respectiva en la guía de redacción. Chaisitullacan.